Morales Castillo. Pues a la hora que quieras, Doc. Ay, permítame. Sí, ya se ve bien. Sí, ¿me compañeros? Sí. Ok, gracias. Bueno, hola, buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy vamos a presentar el tema de trauma cardíaco. La siguiente, por favor. Bueno, empecemos definiéndolo. Tenemos que trauma cardíaco es cualquier forma de trauma contundente que resulte en una lesión en el corazón. Y bien, las lesiones cardíacas resultantes de un traumatismo sobre el corazón, perdónenme, bueno, como les estaba diciendo, las lesiones cardíacas resultantes de un trauma sobre el corazón representan una afección no demasiado frecuente, pero sí muy importante por la gran morbilidad que acarrean. Y bueno, se consideran dos grupos completamente diferentes en su etiología. Bueno, su presentación clínica también, con respecto a su aplicación de métodos de diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. La siguiente, por favor. Tenemos que la incidencia de contusión miocárdica es del 8 al 71% en los pacientes que sufren un trauma torácico. Depende de la prueba diagnóstica y de los criterios empleados. La verdadera incidencia es desconocida, ya que no hay un patrón de oro diagnóstico. Y bien, la información disponible está en conflicto con respecto a cómo se debe hacer el diagnóstico. Se ha estimado que en el ámbito prehospitalario el 20% de las muertes por trauma se deben a lesiones cardíacas. El traumatismo cardíaco, tanto accidental como producto de una agresión, es hoy en realidad responsable de una gran cantidad de muertes, principalmente entre la gente joven. Tenemos que la causa más frecuente de traumatismo cardíaco es el secundario al traumatismo torácico sufrido tras el accidente de tráfico. Bien bueno, ya sea por contusión directa con la cara anterior del tórax o por mecanismo de aceleración y desaceleración con afectación cardíaca y ocasionalmente vascular. Sin embargo, en los últimos años se ha observado posiblemente una en relación con la utilización de mecanismos pasivos de seguridad como lo que es la bolsa de aire en los automóviles, que el índice de lesiones secundarias a traumatismo torácico directo ha disminuido de manera considerable. Sin embargo, en área de población concreta se ha constatado un ascenso de las lesiones cardíacas secundarias a agresión intencionada, bien sea por arma blanca o arma de fuego. La siguiente diapositiva, por favor. Y bien, dentro del contexto general de los traumatismos cardíacos, consideramos dos grupos que por su mecanismo de acción, por sus manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y enfoque terapéutico, están completamente diferenciados. Por una parte, los traumatismos cardíacos cerrados, sin solución de continuidad con el exterior. Estos son por caídas desde grandes alturas, por lesiones deportivas y accidentes de tráfico. Por otra parte, los traumatismos cardíacos abiertos, también denominados heridas penetrantes cardíacas, estas con solución de continuidad con el exterior. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con lo que es el traumatismo cardíaco cerrado. La siguiente, por favor. Y bien, vamos a comenzar con el traumatismo cardíaco cerrado. Bueno, la incidencia de daño cardíaco en el traumatismo torácico cerrado se ha cifrado en torno del 10 al 16%. La etiología más frecuente del traumatismo cardíaco cerrado en nuestro medio es el accidente de tráfico, como lo mencionamos anteriormente, pero también puede ser por consecuencia igual de, como lo mencionamos, de caídas de grandes alturas, por golpes recibidos en peleas o por la práctica de deportes de riesgo. De estos se observan lesiones cardíacas en aproximadamente el 15% de los enfermos con traumatismo torácico cerrado. La siguiente, por favor. Hablando de su fisiopatología, tenemos que los principales mecanismos de afectación del corazón durante un accidente de tráfico son la compresión brusca del mismo entre el esternón y la columna vertebral y el movimiento de aceleración y desaceleración
es el origen de muchas como de otros grandes vasos del tórax. Bien, tenemos que el lado derecho del corazón se lesiona con mayor frecuencia y específicamente el ventrículo derecho por su proximidad con el esternón y es más vulnerable y afectado por el trauma cardíaco cerrado. Y bien, las principales lesiones cardíacas son por fuerzas directas contra el tórax, por fuerzas bidireccionales contra el tórax, estas son por desaceleración y aceleración, por fuerzas de desaceleración rápida, estas generan la ruptura aórtica y la ruptura cardíaca, por fuerzas indirectas, estas van a ocasionar ruptura miocárdica, también tenemos por fuerzas de explosión y finalmente por combinación de todas ellas, y esto es lo más frecuente que ocurre. La siguiente, por favor. Bien, hablando más a fondo de las lesiones generadas por trauma cardíaco, tenemos a la conmoción cardíaca. Este es un trauma contuso de bajo impacto, no penetrante en la región precordial que produce una arritmia cardíaca maligna y muerte súbita. Se ha propuesto que el paro cardíaco deriva del golpe sobre la pared torácica durante el periodo de vulnerabilidad eléctrica, que se traduce en una fibrilación ventricular. Presenta alta incidencia en población infantil, especialmente en deportistas de disciplinas como el béisbol, el hockey sobre hielo, el boxeo, las artes marciales, entre otras más. La reanimación temprana prehospitalaria no garantiza la recuperación debido a la alta complejidad del trastorno. Otra consecuencia es la ruptura cardíaca. Este es considerado el máximo exponente del trauma cardíaco, con una elevada tasa de mortalidad e incluye la ruptura de estructuras como la pared libre ventricular, el septum interventricular, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Otra afección es la lesión cardíaca indirecta. Este es un concepto que, que agrupan entidades que no están directamente involucradas con el trauma directo. El trauma provoca hiperactividad simpática y agregación plaquetaria in situ sobre la placa aterosclerótica preexistente que precipita una trombosis aguda o un vasoespasmo coronario. Otra complicación importante es la lesión traumática de la aorta. Esta es la causa más común de taponamiento cardíaco en el contexto de un trauma cardíaco cerrado. Es asociada con un mecanismo de aceleración y desaceleración y presenta una alta mortalidad. Bien, y por último, la lesión del pericardio. Es una lesión de diagnóstico difícil. Se suele presentar como hemopericardio o neumopericardio. Las laceraciones pericárdicas con clínica de derrame pleural o taponamiento cardíaco. Incluso pasa desapercibida. Puede debutar tardíamente como pericarditis constructiva. Se menciona que la localización de las laceraciones o las heridas de pericardio en orden de frecuencia ocurren en el lado izquierdo paralelo al nervio frénico. La siguiente, por favor. Bien, respecto al cuadro clínico, tenemos que no hay signos ni síntomas específicos del trauma cardíaco cerrado. Algunos pacientes manifiestan angina de pecho que no mejora con nitratos. Otros presentan dolores costales y esternales punzantes. De hecho, la mayor parte de las veces el dolor proviene de estructuras no cardíacas. Al examen físico, además de las lesiones musculoesqueléticas, es probable encontrar la hipotensión arterial, lo cual corresponde a un taponamiento cardíaco o a un neumotórax a tensión. También encontramos taquicardia, al igual que ingurgitación yugular que aumenta con la inspiración, o sea, el signo de Kussmaul. También frote pericárdico o soplos de reciente aparición y estertores alveolares por edema pulmonar. La manifestación más característica de la ruptura cardíaca viene dada por la sintomatología acorde a la clínica de taponamiento cardíaco, la cual es la tríada de Beck, mientras la ruptura del septum interventricular se manifiesta con una insuficiencia cardíaca izquierda. Perdón. La siguiente, por favor. Pasamos ahora con el diagnóstico. Al ingreso del paciente al servicio de urgencias hay una importante probabilidad de pasar por alta en diagnóstico de trauma cardíaco cerrado, por la afectación en mayor o menor grado de otras cavidades y segmentos corporales en el contexto de un paciente politraumatizado.
No obstante, de acuerdo al abordaje del paciente con una adecuada anamnesis que incluye registrar la escena y los mecanismos del trauma, con la atención inicial de los protocolos institucionales, que en la mayoría de los casos corresponde a la propuesta por el Colegio Americano de Cirujanos, y que se resume en asegurar la vía aérea, el soporte ventilatorio, la estabilización hemodinámica con uso de cristaloides y el control de la hemorragia, y el posterior abordaje diagnóstico para el control de lesiones. Hablando de estudios de laboratorio y gabinete, tenemos al electrocardiograma, que es considerado por muchos autores como el primer eslabón en el algoritmo de abordaje diagnóstico para el paciente con trauma cardíaco cerrado. Su importancia radica en su sensibilidad del 47% y su especificidad del 79%, y su alto valor predictivo negativo, que es mayor al 95%, para descartar la presencia de una contusión cardíaca. La mayor parte de las guías de práctica clínica para trauma de tórax recomiendan la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso del paciente cuando se sospecha de trauma cardíaco cerrado. Bien, muchos estudios concluyen que pacientes jóvenes hemodinámicamente estables con electrocardiogramas con trazo normal no requieren más estudios complementarios para trauma cardíaco cerrado. De los hallazgos electrocardiográficos, el más común es la taquicardia sinusal, precipitada por factores como el dolor, la descarga de catecolaminas a la circulación y la ansiedad. Sin embargo, pueden ser la manifestación de una hemorragia grave, una ruptura miocárdica, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, sobre todo si clínicamente se evidencia hipotensión arterial. Del 1 al 6% de los pacientes con trauma cardíaco cerrado presentarán alteraciones de la conducción eléctrica, principalmente la fibrilación auricular, la cual es precipitada por factores que incluyen las aminas simpáticas, la hipovolemia, las alteraciones hidroelectrolíticas y el alcohol. Las secuelas electrocardiográficas posterior al trauma es el bloqueo de rama derecho, seguido del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Todo paciente mayor de 55 años de edad con antecedente cardiovascular que presente taquicardia persistente a pesar del manejo adecuado con líquidos endovenosos y de modulación farmacológica del dolor, o que presente un nuevo bloqueo de rama o alteraciones del segmento CT, debe ser monitorizado continuamente y valorado para estudios adicionales como la ecocardiografía, debido a que el 16% de los casos se complican por arritmias malignas. Bueno, respecto a la radiografía de tórax, sirve para detectar otras lesiones, incluyendo la contusión pulmonar, la lesión de la aorta, las fracturas costales o la fractura esternal. Esta no es eficaz en la detección de taponamiento cardíaco, sin embargo, se menciona que hay signos indirectos como el ensanchamiento del mediastino, que es mayor, me parece que 8 centímetros, y depresión del bronquio principal izquierdo, mayor a 140 grados. Las laceraciones aórticas siempre, perdón, las laceraciones aórticas siempre se sospecha si hay una fractura de la escápula, también de la fractura de la segunda y de la tercera costilla o del tercio medio de la clavícula en una radiografía. La ruptura traumática de la aorta produce el ensanchamiento del mediastino, la desviación de la tráquea a la derecha, elevación y desviación a la derecha del bronquio ipsilateral, las alteraciones del botón aórtico y la desviación del esófago a la derecha. Y bien, hablando de los biomarcadores, tenemos que después del trauma torácico cerrado, la obtención de troponina y electrocardiograma se consideran básicos para el abordaje inicial de un posible trauma cardíaco cerrado. Pasando con la tomografía computada, se considera la primera herramienta diagnóstica en el abordaje del paciente politraumatizado. Es especialmente útil cuando se sospecha la presencia de lesión de la aorta torácica y permite establecer su relación con las ramas del arco aórtico. Su tomografía axial computada helicoidal es una herramienta para el diagnóstico de trauma cardíaco cerrado con una alta sensibilidad. Y por último, la ecografía. Bien, de todas las modalidades imagenológicas, el ultrasonido por ecografía transtorácica y transesofágica son las herramientas principales del abordaje del trauma cardíaco cerrado. En términos prácticos, permite la detección de hematomas localizados, trombos apicales, aneurismas, fístulas, derrames pericárdicos,
cortocircuitos, lesiones regurgitantes, rupturas cardíacas. Además, determina en forma global la contractilidad y la fracción de eyección ventricular. El estudio está especialmente indicado si hay una hipotensión persistente y también electrocardiograma con alteraciones y evidencia de falla cardíaca aguda. En pacientes estables es útil para determinar la presencia de sangre en el saco pericárdico, la cual debe ser mayor a 50 centímetros cúbicos para poder ser detectado. Se recomienda obtener un ecocardiograma con todo paciente con trauma torácico cerrado, con choque persistente y refractario del manejo con líquidos, con el fin de determinar parámetros como el movimiento normal de la pared torácica, la disminución de la contractilidad, la disfunción valvular y la ruptura del aparato subvulvar y la ruptura del tabique interventricular y del derrame pericárdico. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al tratamiento, tenemos que la sospecha de trauma cardíaco cerrado en el contexto del paciente politraumatizado obliga a la monitorización hemodinámica y eléctrica continua debido a la alta prevalencia de complicaciones mecánicas y eléctricas. Idealmente se debe realizar durante 24 horas. Otros autores afirman que durante 6 horas es suficiente. El enfoque terapéutico quirúrgico se realiza de acuerdo a las complicaciones diagnosticadas. Estas complicaciones pueden ser taponamiento por taponamiento cardíaco, la cual esta es la más frecuente. Puede ser también contusión miocárdica, ruptura cardíaca, síndrome coronario agudo, arritmias cardíacas y lesiones aórticas. Bien, respecto al manejo inicial, nunca debe fallar las medidas iniciales, incluyendo la evaluación de los protocolos de ATLS, comenzando con el aseguramiento de la vía aérea, la respiración y el soporte circulatorio. La hipotensión en el contexto de un paciente politraumatizado siempre se debe asumir como una hemorragia y no como una disfunción cardíaca hasta que se compruebe lo contrario. En caso de lesión penetrante cardíaca, la intervención quirúrgica inmediata es una prioridad. Se debe retrasar la intubación, bueno, se puede retrasar la intubación orotraqueal hasta junto antes de la realización de la esternotomía, debido a que el uso de inducción anestésica aumenta el riesgo de colapso cardiovascular. Todo paciente con sospecha de trauma cardíaco cerrado, con ruptura cardíaca de pared libre, ruptura septal, lesión de la arteria coronaria o lesión de la válvula, debe ser visto por el cirujano cardiotorácico sin demora. En pacientes inestables se debe evitar la anticoagulación y la cardioversión hasta que se obtenga la certeza diagnóstica de la complicación. En caso de taquiarritmia supraventricular, se indica el uso de maniobras vagales, adenosina o betabloqueadores titulados y a bajas dosis para evitar que caiga el gasto cardíaco. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, el pronóstico. Los dos factores que impactan en mayor medida el pronóstico de los pacientes con trauma cardíaco cerrado son los signos vitales al ingreso y la presencia de paro cardíaco durante el abordaje inicial. Los pacientes estables hemodinámicamente al ingreso tienen una probabilidad de sobrevida del 73%, mientras que la ausencia de presión arterial se considera se correlaciona con una sobrevida del 29%. Y los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio en el abordaje inicial van a tener una sobrevida de solo el 8%. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con traumatismo cardíaco abierto. La que sigue, por favor. Bueno, en su epidemiología vamos a ver que no se tiene una incidencia reportada como tal. Pero bueno, vamos a ver que la mortalidad prehospitalaria es altísima, alrededor del 80%, ya que pues, a veces no alcanzan a llegar al hospital para brindarles las medidas adecuadas. Y vamos a ver que la mayoría de los afectados son personas jóvenes y previamente sanas, de entre unos 20 a unos 40 años. Y son más, pues la mayoría son por agresiones físicas en la calle. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, la etiología vamos a ver que va a estar dada por herida por arma blanca o arma de fuego,
y también se puede ocasionar por lesiones iatrogénicas, como pueden ser la cateterización, la implantación de marcapasos o la colocación de drenajes torácicos. La que sigue, por favor. Bueno, la fisiopatología pues es diferente, ya sea por arma blanca o por arma de fuego. Y vamos a ver que por arma blanca la herida va a ser muy pequeña y pues se va a producir una laceración pericárdica que se sella rápidamente, y esto nos va a estar originando el taponamiento cardíaco en un 80 a un 90% de los casos. Y en el arma de fuego vamos a ver que las lesiones van a ser grandes, se va a presentar una hemorragia intensa y una presencia de un saco pericárdico abierto, lo cual esto pues no nos va a conllevar un taponamiento cardíaco. La que sigue, por favor. Y bueno, el cuadro clínico va a depender de muchos factores, como puede ser el tiempo de traslado, la extensión de la lesión y el objeto causante de la lesión. Vamos a ver que vamos a estar viendo a los pacientes en un estado de shock, cuando ya están hemodinámicamente graves. También van a estar presentando la tríada de Beck, que van a ser ruidos cardíacos apagados, incurgitación yugular e hipotensión. Y también van a presentar un pulso paradójico, que va a ser una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y pues también vamos a estar observando las lesiones clínicas, las vamos a poder observar a nivel del mediastino. La que sigue, por favor. Y bueno, el diagnóstico puede ser tanto clínico, como nos podemos ayudar de exámenes por imagen. Y pues dependiendo también en qué instituciones nos encontremos o de dónde nos encontramos, si tenemos acceso a estas evaluaciones. Y vamos a tener una evaluación con ecocardiografía, que esta es un examen rápido, útil y es muy fiable, y se puede realizar junto a la cama del enfermo en la sala de emergencia. Este método va a evaluar la presencia de líquido en 4 áreas, que va a ser el periesplénico, la pelvis, en el espacio hepatorrenal y en el pericardio. Y este va a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Y también vamos a tener la radiografía de tórax. Esta se realiza en base a la estabilidad hemodinámica del paciente. Vamos a encontrar un aumento de la silueta cardíaca. Vamos a encontrar el mediastino superior un poco ensanchado y neumopericardio. La que sigue, por favor. Vamos a tener el uso del electrocardiograma, que pues nos puede reflejar bien un taponamiento o una isquemia, pero pues se utiliza en la evaluación inicial de pacientes, pero solo posee una precisión moderada diagnóstica. Y pues tenemos también a la ventana pericárdica subsifoidea, que vamos a ver que esta nos va a ser de gran ayuda cuando tengamos limitaciones en no poder usar las pruebas antes mencionadas. Y también, pues, si el paciente se encuentra grave o estable, pues esta es la parte de la lesión en la que vamos a poder ocupar esta ventana. Si se encuentra grave, pues para no dejar pasar más tiempo en lo que hacemos los demás exámenes, pues se tiene que entrar en la ventana pericárdica subsifoidea. Y pues se va a considerar el procedimiento diagnóstico como estándar de oro. La que sigue, por favor. Y también tenemos a la tomografía computarizada, que en vamos a tener una tríada, que va a ser la distensión de la vena cava inferior y venas renales y líquido periportal. Y pues esto se va a ocupar más en una víctima de trauma estable. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento, vamos a ver que el abordaje inicial que vamos a estar realizando va a ser mediante ATLS, que va a ser la ABC, para realizar una estabilidad rápida y efectiva. Después vamos a realizar una elección entre una exploración quirúrgica inmediata o imágenes diagnósticas. Esta va a depender del estado hemodinámico del paciente. La que sigue, por favor.
Y bueno, vamos a ver que si tenemos un ecofast positivo, que es el ultrasonido torácico, si es positivo para derrame pericárdico y hay compromiso hemodinámico, vamos a someter al paciente a una exploración quirúrgica urgente. Lo vamos a estabilizar, vamos a tratar de estabilizar al paciente con líquidos intravenosos, pero pues no vamos a esperar a ver si se estabiliza o no. Vamos a realizar rápidamente la exploración quirúrgica. Y en situaciones de paro cardíaco se realiza una toracotomía de resucitación en el mismo servicio de urgencias. La toracotomía, bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la toracotomía nos va a ayudar a descomprimir la cavidad pericárdica. Vamos a controlar el sangrado por un pinzamiento de la aorta torácica. Y pues esto en diferencia con la estenotomía media, pues vamos a ver qué tiene sus pros y sus contras. En la estenotomía media, pues es más tardado el proceso, tenemos que tener un poco más de instrumento y el uso de un quirófano. Y la toracotomía, pues la podemos hacer más rápidamente, no necesitamos tanto instrumento y pues las dos nos van a servir para lo mismo. También dependiendo de en qué hospital nos encontramos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver que pacientes con evidencia de lesión penetrante que no estén en paro cardíaco van a ser transferidos a quirófano. Vamos a hacer la transfusión de Moldevaros, que va a ser una parte muy crucial para mantener al paciente pues con vida o que nos permita realizar una estenotomía media. Esta nos va a proporcionar un acceso universal y es la incisión de elección, siempre y cuando tengamos todos los materiales. Y la que sigue, por favor. Y bueno, ya que entramos a la cavidad cardíaca, pues vamos a observar cuál es el daño que se ha producido. Ya puede ser un daño auricular, un daño ventricular, un daño a nivel de arterias coronarias o también de las válvulas. Vamos a realizar, dependiendo de dónde se encuentre el daño, vamos a realizar una cardiografía de urgencia. Y en el caso de la reparación auricular, lo vamos a estar controlando con una pinza de Satinsky. Y la sutura, pues vamos a suturarlo, ya que hayamos controlado el sangrado, mediante una sutura continua o entrecortada, que sea de monofilamento, de tipo monofilamento. Y en la reparación ventricular, no podemos utilizar la pinza Satinsky, ya que pues como la consistencia del ventrículo es un poco más dura, pues podemos llegar a desgarrar el músculo. Y aquí también se va a realizar una sutura con puntos simples, entrecortados, pueden ser también horizontales, y también se va a utilizar una sutura de monofilamento, me parece que es propileno. Y en la reparación de las arterias coronarias debemos de tener mucho cuidado, ya que podemos, a la hora de la reparación podemos hacer una localización inadecuada, y esto nos puede llevar a ocluir una arteria coronaria. La mayoría de suturas se prefiere que se realizan en el lecho de la arteria. Y bueno, en la reparación de las válvulas, estaba leyendo y nos dice que es más, pues se observa más el daño más tardío, ya que pues después de que se sale el paciente de la cirugía, pues se pueden encontrar soplos, y pues puede ser una de las causas del daño que se le ha provocado. La que sigue, por favor. Y bueno, en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, vamos a estar realizando un ultrasonido torácico en el servicio de urgencias, y si nuestro ultrasonido es negativo, vamos a volver a realizar un ultrasonido de control a las 6 horas. Si no encontramos hallazgos nuevos y se descartan otras lesiones, pues se puede dar regreso al paciente. En caso de que el ultrasonido nos salga positivo, con un hemopericardio pequeño, menor a 10 milímetros, se le va a estar dando un manejo conservador y se va a repetir el ultrasonido a las 6, 12 y a las 24 horas. Y si en alguno de estos ultrasonidos se detectan cambios del hemipericardio a moderado severo,
pues vamos a estar optando por meter al paciente a quirófano, ya sea mediante una esternotomía media o una toracotomía. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un resumen de cómo debemos llevar a cabo el tratamiento, cómo es que debemos de responder a lo que el paciente nos esté pidiendo. La que sigue, por favor. Bueno, en las complicaciones vamos a tener inmediatas y tardías. En las inmediatas vamos a tener hipotermia, acidosis, coagulopatía atribuible a taponamiento, hipoperfusión y sangrado. Y en las tardías vamos a tener una hipocinesia ventricular y auricular, defectos septales, lesiones valvulares que ya les comentaba, lesiones de cuerdas tendinosas y formación de pseudoaneurismas. Aquí sigue, por favor. Y bueno, el pronóstico va a estar dado por diferentes factores, como va a ser el mecanismo de traumatismo, las lesiones de las estructuras cardíacas que se hayan dañado, la participación de los vasos coronarios, la presencia del taponamiento y también lesiones asociadas. Y pues una parte importante es el tiempo hospitalario y la experiencia del equipo de trauma para pues, responder a lo que el paciente nos está presentando. La que sigue, por favor. Bueno, creo que es todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma cardíaco? Yo tengo una duda, Doc. Sí, doctora. ¿Cómo detenemos una hemorragia cuando no encontramos la localización de esta? O sea, no sabemos de dónde proviene. Bueno, para esto podemos ocupar una técnica que se llama Sauer Bruch, y cuál se va a estar realizando la compresión interdigital con los dedos en la vena cava para detener el sangrado y pues poder observar bien dónde está la herida. No, yo no te entendí la pregunta, doctora. O sea, ¿podría ser un poquitito más concreta? Sí, por ejemplo, nos estamos en plena cirugía por un trauma cardíaco y hay tanta sangre que no podemos ver de dónde proviene el sangrado. Entonces quería saber si existía alguna maniobra, como comentó el compañero, para detener momentáneamente el sangrado para poder ubicar adecuadamente de dónde proviene. Bueno, la pones un poquitito difícil, pero así es en la realidad. Lo más importante cuando hay fenómeno hemorrágico es que tenemos que absorber toda la sangre que se está extravasando, ¿no? O sea, con compresas o con succión, etcétera, para tratar de ver la fuente, es decir, para tratar de ver de dónde proviene. Si nosotros le hacemos la maniobra que sugiere el doctor y le ocluimos el retorno venoso a nivel de las venas cavas, pero lo que está sangrando es una vena coronaria, pues no nos va a ayudar en nada. Entonces, lo más importante, pues, es obviamente abrir el saco pericárdico, limpiar toda la sangre que se extravasó y tratar de ubicar el sitio. Ahora bien, una vez que ubicamos el sitio, depende de dónde sea, va a ser la maniobra. Por ejemplo, si es un vaso, como puede ser las cavas, o puede ser una pulmonar, etcétera, hay una pinza específica que se llama pinza de Satinsky, que es una pinza que tiene una porción como si fuera en media luna, que puede aislar parte del vaso sangrante para que podamos suturarlo. Si es una cavidad auricular, lo mismo, podemos utilizar la pinza de Satinsky, ya que son atraumáticas, para excluir el sitio sangrante y poder repararlo mediante sutura. En el caso de los ventrículos es un poquitito más complicado porque como es una pared más consistente y es muscular, no podemos utilizar la pinza de Satinsky. La primera maniobra más rápida es ocluir el sitio de la lesión con un dedo,
¿sí? Es decir, tapar el sitio de extravasación con un dedo y rápidamente tratar de suturarlo. La otra maniobra es utilizar una sonda Foley, meterla por el sitio donde se encuentra la extravasación, es decir, la lesión. Puede ser un pequeño orificio por un proyectil de pequeño calibre, o puede ser una lesión por una arma punzante como una navaja, etcétera. Se mete la sonda Foley por ahí, se infla el balón y se tracciona. Y entonces nos sirve como si fuera un tapón oclusivo de dentro de la cavidad ventricular hacia la pared. Y acto seguido se ponen los puntos y antes de apretarlos, sacamos y desinflamos el balón de la sonda y sacamos la sonda Foley, apretamos las suturas. El manejo prácticamente depende de la experiencia del cirujano y de en dónde está el sitio de la lesión y qué tantos recursos tenemos. ¿Sí, doctora? Sí, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo tengo una duda, doctor. Sí, doctor. En caso de que estos pacientes son heridos de gravedad, ¿también se les va a transfundir sangre? ¿Le piensa contestar algo al doctor? Sí, 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 doc, me parece que sí hay que hacer transfusión, ya que mediante tú estás realizando pues la cirugía se le hacen pruebas cruzadas, pues para ver cómo es, pues si necesitamos en tal momento pues aplicarle la sangre. En todos los pacientes que tienen trauma y que obviamente el fenómeno es hemorrágico, a la llegada, dentro de la batería de exámenes básicos está la tipificación sanguínea y identificación del factor RH. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que transfundirlos. Podemos recuperarles la volemia al principio con cristaloides o con algún expansor plasmático del tipo de, no sé, tipo de esponjas o de glucosa o de soluciones hiperosmolares que pueden actuar como favorecedores de la volemia. Pero eventualmente esos cristaloides que les pasamos, lo único que estamos haciendo al final de cuentas es hemodiluir a nuestro paciente y eso nos va a traer una repercusión a nivel de hipoxia tisular, porque entre menos tengamos de hematocrito o menos tengamos eritrocitos circulantes para oxigenar el tejido, pues nos va a llevar a la hipoxia. Entonces, eventualmente lo vamos a tener que transfundir. En tercer lugar, no transfundimos sangre, porque la sangre como tal ya no existe. En la sangre, cuando la donan los pacientes en el banco de sangre, se fragmenta, se sacan paquetes de glóbulos rojos, plasma, paquetes de blancos, paquetes de plaquetas. Entonces, lo más lógico es empezar a transfundir unidades de paquete globular de rojos, ¿verdad? Que vienen en unidades más o menos de 400 a 500 centímetros cúbicos. Sí, tenemos que recuperarlo. ¿Qué tanto vamos a recuperarlo? Al paciente hay que mantenerlo cuando mínimo, y sobre todo si se le está haciendo una cirugía torácica, con 10 de hemoglobina. Ustedes saben que lo normal son de 14 a 16 gramos de hemoglobina, dependiendo del peso y del sexo. Entonces, hay que transfundirlo. Recuerden que cada gramo de hemoglobina representa una pérdida más o menos de 2 unidades de paquete globular. Entonces, si baja a 10 gramos de hemoglobina, el sangrado pues es bastante acentuado, ¿no? Puedes catalogar que ha perdido más o menos del 35 al 45% del volumen circulante. Sí, hay que transfundirlos. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? ¿De qué otra duda, pregunta o comentario tienen? Yo tengo otra duda con respecto al diagnóstico. Por lo que Sí. entendí, es meramente clínico saber esto, pero con respecto a lo de gabinete, ¿cuál sería el de mayor certeza?
Creo que nadie te quiere decir nada, Doc. Bueno, en todos los hospitales, obviamente si tratamos un paciente con trauma cardíaco en una clínica hospital de primer contacto, de primer nivel, pues no tiene posibilidad de sobresalir vivo, ¿no? El paciente. En el segundo nivel, a lo mejor si tienen un quirófano y tienen una persona entrenada, podría hacer algo por él. Lo ideal es atenderlos en hospitales de tercer nivel. Como en todos los padecimientos, tenemos que tomar en consecuencia los antecedentes. Uno, qué tipo de trauma fue. No es lo mismo un asalto en la calle con una navaja que haya recibido una lesión penetrante en el hemitórax o en el mesotórax, a una herida por asalto en la calle con una herida por proyectil de arma de fuego. O un accidente automovilístico en donde él iba en una motocicleta y lo atropellaron a 100 kilómetros por hora. Entonces hay que tomar en consideración, en primero, los antecedentes. Punto número 2, las manifestaciones que tenga nuestro paciente. Porque si el paciente tuvo un accidente vial, vehicular, y el paciente el único que presenta en la inspección, palpación, auscultación y percusión es un soplo, podría ser solamente una disfunción valvular y estarse manifestando como un soplo, y esto nos va a traer como consecuencia pues tener tiempo para estudiarlo, ¿verdad? No un paciente que está presentando taponamiento cardíaco. El primer paciente con una disfunción valvular puede entrar a cirugía programada, a bomba de circulación extracorporal, a oxigenador y a reemplazo valvular en forma programada. Pero el de taponamiento cardíaco, si no le sacamos el derrame pericárdico, pues se nos va a morir en, no sé, 10, 15 minutos el paciente se muere. Y por último, en base a esto, en base a qué tanto tiempo tenemos, aquí el factor tiempo es crucial, pues lo podemos complementar con estudios de laboratorio como puede ser la troponina, con estudios de gabinete como pueden ser radiografías o tomografías, ultrasonido y electrocardiograma. Si el paciente de entrada es una urgencia, pues poco vamos a poder hacer en base al tiempo, ¿verdad? Vamos a tener que hacerlo rápido y lo que menos tiempo nos quite, ¿no? ¿Sí, Doc? Sí, me aclaro esa duda. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo, doctor, por ejemplo, con respecto a de las lesiones ocasionadas por el trauma cardíaco cerrado, ¿existe como alguna clasificación en la que las podamos organizar? Sí, perdón. Sí, Doc, dile. Bueno, gracias, doctor. Bueno, se menciona que con respecto a esto, que no se usan términos como una lesión menor, una contusión o concusión cardíaca para poder definir los traumas cardíacos cerrados. En su reemplazo, se utiliza la escala de lesión cardíaca de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma de 1994, la cual se aplica para trauma cardíaco cerrado y penetrante. También se va a usar la escala de, bueno, también está recomendada, que es por las guías de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma del Este, es el del año del 98, bueno, la cual es menos extensa y más práctica para aplicar en un contexto de un servicio de urgencias. Esas se las mando al grupo porque ya han se me olvidó ponerlas, se las mando al grupo para que las tengan. Bueno, Ok, gracias. En realidad hay decenas de clasificaciones, cada escuela, cada país tiene su clasificación, ¿no? Por ejemplo, de las que están hablando tienen más de 20 años de estar en el medio, ¿no? Si leen el Mattox, tienen una tabla de clasificación. Si leen el MAL, tienen otra. Si leen el Yao Brewster, tienen otra, y así sucesivamente, ¿no? Por lo regular, cuando tú llegas a un país o a un hospital en concreto, en ese sitio se maneja una escala, ¿no? Por decir la escala de Stanford o la escala de Becky, etcétera, ¿no? Entonces, esto depende de dónde estés realmente. Y sí, hay muchas, ¿no? Los términos como contusión, laceración, etcétera, pues se siguen usando.
pero todas estas clasificaciones son muy difíciles de aplicarlas de entrada en urgencias, porque tú presumes en urgencias el diagnóstico, pero realmente hasta que no se opere el paciente y a cirugía abierta identifiques realmente la lesión, pues no vas a estar al 100% seguro. Entonces casi siempre son clasificaciones posquirúrgicas. Sí, doctora. Gracias, sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Continuamos mañana con lo que sigue, que creo que es precisamente taponamiento cardíaco, ¿no? Sí, doctor. Hasta mañana a todos. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.